Gracias por estar con nosotros en este día de extraordinaria gracia, la fiesta de Corpus Christi, una fiesta por demás emblemática para nuestra fe católica. Nosotros en este día, hemos considerado necesario decir que la Eucaristía es el centro de nuestra fe, es la vida de nuestra fe. Y por eso hemos decidido transmitirles a todos ustedes la importancia de la Eucaristía a través de diferentes charlas dadas por sacerdotes que aman la Eucaristía. Y en este caso me encuentro con el padre Luis Fernando Uribe Gómez. Gracias, padre Luis Fernando, por estar con nosotros. Muchas gracias, Cecilia, por permitirnos compartir a través de tu canal de Mundo Católico esta reflexión tan especial sobre la Santa Eucaristía. El padre nos va a tratar algo muy importante, no se lo pierdan, para que paren sus oídos, abran sus oídos y sus sentidos para poder escuchar esta charla que se titula ¿Cómo asistir dignamente al santo sacrificio de la misa? Wow, todos queremos que cuando vayamos a misa vayamos dignamente, en todos los sentidos, espiritualmente, físicamente, humanamente, estemos ahí con todo lo que esto significa y honremos y demos la gloria a Jesús sacramentado a través de la Santa Misa. Así que dejamos al padre Luis Fernando, que nos hable de cómo podemos hacerle para asistir dignamente al santo sacrificio de la misa, cuyo centro es la Eucaristía. Padre, lo dejo para después regresar al final y hacerle alguna pregunta. Muchísimas gracias. Se queda con los micrófonos. Muchas gracias a ti, Cecilia. Y quiero dar un saludo a todos los que nos están viendo a través de estos canales de Mundo Católico. La celebración de esta fiesta, de esta solemnidad del Corpus Christi, cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor, nos hace a cada uno de nosotros, hermanos, reflexionar profundamente en lo que ya la Iglesia nos ha dicho en muchas ocasiones sobre la Eucaristía. De una manera particular, recordemos que San Juan Pablo II en Eclesia de Eucaristía nos dijo cómo la Eucaristía es culmen de la vida de la Iglesia. Y quiero hablarles a ustedes desde mi espiritualidad, que es la espiritualidad eudista, es decir, la espiritualidad de San Juan Eudes, santo de la Iglesia Católica del siglo XVII, que nos habla de una manera especial sobre la Eucaristía. Comienzo con una frase que se encuentra en las obras completas de las obras de San Juan Eudes y la importancia de ello, de la Eucaristía, para la vida de la Iglesia. Dice así San Juan Eudes: para celebrar dignamente la Santa Misa se necesitarían 3 eternidades. La primera, para prepararse. La segunda, para celebrarla. La tercera, para dar las debidas gracias. Fijémonos, hermanos, que nos están escuchando y acompañando a través de Mundo Católico, la importancia de eso que dice San Juan Eudes. Para celebrar dignamente la Santa Misa se necesitarían 3 eternidades. Fíjense que es una ampliación importante, fundamental, de lo que significa para nosotros la misa, la Eucaristía. Es el centro de nuestra fe cristiana. 3 eternidades. Es una manera alegórica, pero profunda, con la cual nos está diciendo San Juan Eudes que la misa es fundamental en la vida de la Iglesia. Una para prepararla, una eternidad para prepararla, es decir, para poder asistir dignamente, para poder vivir profundamente esta celebración. Una para celebrarla, es decir, para vivirla, para participar en ella, como nos dice Sacrosanctum Concilio en el Vaticano II,
es importante la participación plena, viva, activa de los fieles en la celebración de la misa. Y la tercera, para dar las debidas gracias. Es decir, para agradecerle a Dios por el don de la Eucaristía, por el don del sacrificio de Cristo, su Hijo, en medio de nosotros. Tan pronto como salgas de tu casa para ir a la misa, piensa que no solo vas a asistir a ella como espectador, sino que vas a realizar la acción más santa y divina, la más digna y admirable de cuantas se realizan en el universo. Sí, hermanos, no somos espectadores simplemente. Estamos llamados a participar plena, viva, activamente de la celebración de la misa, porque es el sacrificio de Cristo, porque es la entrega, la donación del Señor por cada uno de nosotros. Y esa plena participación activa nos hace pensar que somos invitados por el Señor a ese banquete, a esa celebración de su Eucaristía, a esa celebración de su sacrificio por nosotros. A veces nosotros, por estar en muchas situaciones del correr de cada día, no nos damos cuenta que la celebración de la Eucaristía es un momento fundamental de nuestro día y de nuestra vida cristiana. Es decir, la celebración de la Eucaristía que hacemos cada momento y cada instante es un regalo de Dios. Es una oportunidad para nuevamente fortalecernos en la vida cristiana, para fortalecer nuestra fe en Jesucristo, el Señor, vivo y resucitado. Por eso, hermanos, no podemos, al asistir a la celebración de la misa, ir de una manera pensando en tantas cosas, en tantos problemas o necesidades que tenemos, sino que debemos ir concentrados. Debemos ir alegres al encuentro con el Señor. Porque dice San Juan Eudes, la Eucaristía es la acción más santa, más divina y la más admirable de cuantas se pudieran realizar en el mundo entero, en el universo. O sea que ese momento, que ese instante que nosotros destinamos para la celebración de la Eucaristía, es un momento muy grande, es un momento sublime y tenemos que prepararlos. No somos espectadores, es Jesús mismo que nos está invitando a celebrar con Él, a vivir con Él una vez más la pasión, la muerte y la resurrección. Pero a veces, como les decía, por las diferentes situaciones o momentos que estamos atravesando, nos olvidamos de ello y no vamos preparados espiritualmente, materialmente a esta celebración. Todos los cristianos unidos vitalmente a Jesucristo, sumo sacerdote, participan de su divino sacerdocio. Por eso decimos, vamos a celebrar la Eucaristía, porque vamos a hacernos todos partícipes de Jesucristo, unidos a Él, que es nuestra cabeza en el santo sacrificio. Y entonces, al hacernos partícipes con Jesucristo, que es sumo y eterno sacerdote de la Eucaristía,
del sacrificio santo de la misa, realizamos con el sacerdote lo que él hace. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? Ofrece con él y con el mismo Jesucristo el sacrificio que se ofrenda al Padre sobre el altar. Por eso, en la Eucaristía, todos nos unimos al sacerdote y juntos con el sacerdote que está presidiendo la celebración eucarística, ofrecemos ese sacrificio que es Jesucristo mismo, quien se inmola, quien se ofrece una vez más a Dios Padre en el altar de la Eucaristía por el mundo entero. ¿Cuándo dice San Juan Eudes que debemos hacer esa preparación? Inmediatamente al salir de nuestra casa. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque él dice, apenas salgas de tu casa para ir a la misa, considera que no solamente vas a presenciar o a mirar, fíjense, a mirar, sino a realizar una acción. Eso es importante, hermanos. Por eso, en el Concilio Vaticano II, una de las insistencias ha sido esa, que nosotros podamos prepararnos profundamente desde salir de casa al encuentro con Jesús, porque vamos a celebrar como comunidad cristiana el amor y la oblación de Jesucristo que se entrega por nosotros. Por esto, la primera preparación debe hacerse entonces en espíritu y de corazón como el asunto más importante que yo tengo en ese momento. Hermanos, nosotros no podemos ir a la celebración de la misa pensando en muchas cosas, o en mi trabajo, o que tengo que llegar allí, o que tengo que hacer esto. No. Es el momento que yo saco del día y especialmente del domingo para encontrarme con Dios, para honrar a Dios. Porque hay mucha gente que quiere correr en la misa, que quisieran que la misa fuera en 15 minutos, que quisieran que la celebración o la predicación fuera rápida. No. San José María Escrivá de Balaguer decía, si tú al celebrar la misa, al estar en una iglesia, estás pendiente del reloj, mejor no asistas a la celebración. Es algo duro, ¿cierto? Pero es algo que se vive en nuestros ambientes de parroquias y de comunidades. Quisiéramos que el tiempo fuera rápido y nosotros no podemos, ¿cierto?, hacer que el tiempo corra rápidamente y no debemos preocuparnos por cuánto tiempo estamos allí, porque si son 30, 40, 50 minutos, una hora o más, pero que estamos dedicando a Dios, es un momento, es un tiempo sagrado, es un tiempo profundo. Por eso, hermanos, esa preparación es espiritual y de corazón. Tengo que dejar de lado todas las preocupaciones. ¿Para qué? Para encontrarme con Jesús. Por tanto, tenemos el derecho no solo de asistir al santo sacrificio, sino de hacer con el sacerdote lo que él hace, es decir, ofrecer con Jesucristo ese sacrificio que se ofrece a Dios sobre el altar. Decir, aunque todos como comunidad estamos allí
en nuestros puestos, sentados en nuestras bancas, en los templos, estamos unidos al sacerdote. El sacerdote preside la celebración, pero toda la asamblea, toda la comunidad está ofreciendo junto con el sacerdote el sacrificio de la misa. Esa oración tan bella que se llama la oración colecta en la celebración de la misa es una oración en la cual el sacerdote, cuando dice oremos, él está recogiendo todas las intenciones de la comunidad, de los que están asistiendo a la celebración de la misa, para presentárselas al Padre en Jesucristo su Hijo por el Espíritu Santo. Luego dice San Juan Eudes: al entrar en el templo, humíllate profundamente y estímate indigno de estar en la casa de Dios, de presentarse en su presencia y participar en su misterio. Es decir, entra en espíritu de penitencia. Cuando nosotros entramos a un templo, lo primero que deberíamos hacer es eso: arrodillarnos, alabar a Dios, saludarlo, agradecerle, porque nos permite entrar en su casa. Pero no, a veces hay gente que entra a la iglesia de cualquier manera. No se hace la señal de la cruz, no se arrodilla por un momento, no saluda al dueño de casa. Cuando nosotros llegamos a visitar a un amigo, a un familiar, lo primero que hacemos es saludar al dueño de casa. Y eso es lo que debemos hacer. Al entrar en la iglesia, saludamos al dueño de casa, que es Jesús, que es Dios. Y al saludarlo, le pedimos que nos permita participar de sus misterios, de esa celebración de la misa. Al comenzar la misa, acúsale en forma general, junto con el sacerdote, pide perdón a Dios y ruégale que te dé un perfecto arrepentimiento y la gracia y la fuerza para evitar el pecado. Ofrécele el sacrificio del precioso cuerpo y sangre de su Hijo, que le fue ofrecido en la cruz y que se va a ofrecer sobre el altar. ¿Por qué hay que pedirle perdón a Dios? Al comienzo de la celebración de la misa, cuando el sacerdote nos invita a arrepentirnos, porque hemos pecado, hemos fallado, hemos roto la comunión con Dios y por eso necesitamos estar purificados plenamente. Por supuesto que para recibir la Santa Comunión debemos estar en gracia de Dios. Cuando estamos en pecado mortal, debemos acercarnos a un sacerdote, confesarnos y recibir el perdón en el sacramento de la confesión para estar libre de todo pecado y así recibir al Señor dignamente. Pero cuando pedimos perdón al comienzo de la misa, le estamos también pidiendo perdón al Señor por todos los pecados veniales, por todos los pecados con los cuales le hemos ofendido. San Juan Pablo II nos dice en Reconciliatio y Penitencia que debemos reconciliarnos siempre con Dios. Es importante porque lo hemos ofendido. Con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Por eso en el Padre Nuestro pedimos ese perdón al Señor. Con nuestra misma humanidad, con todos los que nos rodean, porque muchas veces por los pecados de omisión hemos fallado, hemos pecado gravemente en nuestra sociedad e inclusive debemos pedirle perdón al Señor por los momentos en que sabemos hemos dañado
la misma creación, la misma naturaleza que Dios nos ha dado. Después, dice San Juan Eudes, de adorar a nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente en el altar para recibir nuestros homenajes y adoraciones, ruégale que así como cambia la naturaleza baja y terrestre del pan y del vino, en su cuerpo y en su sangre, es decir, la transustanciación, que cambie también y transforme, miren, la pesadez, frialdad y aridez de nuestro corazón terrestre y humano y árido en el ardor, ternura y agilidad de los afectos y disposiciones de su corazón divino y celestial. Es decir, que así como se obra el milagro de la transustanciación, donde por las palabras del sacerdote el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, también de la misma manera nuestro corazón se transforme en el amor, en la divinidad de Jesús. Miren que cuando el sacerdote une el agua con el vino para colocarlo en el cáliz, dice una oración en secreto muy bonita. Señor Jesucristo, así como se une esta agua con este vino, haznos partícipes de tu divinidad, tú que quisiste asumir nuestra pobre humanidad. Es decir, que esa transustanciación no solamente se realiza en el pan y en el vino, sino que tiene que realizarse en el corazón, en el interior de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestra vida cristiana. Por eso, hermanos, no se puede entender cómo nosotros, si cada día recibimos a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía, y como comunidad cristiana asistimos al sacrificio de la misa, continuamos en pecado, alejados de Dios, alejados de los mandamientos. No, es por el contrario. Si nosotros realmente vivimos la Eucaristía, entonces nuestra vida tiene una transformación. Por eso hay que pedirle al Señor que cada celebración de la misa sea vivida profundamente en santidad, en gracia, para que de la misma manera también nuestra vida camine en santidad. En este sacrificio, dice San Juan Eudes, Jesucristo se encuentra en calidad de sacerdote y de hostia al mismo tiempo. De la misma manera, los que a él asisten deben hacerlo en calidad de sacerdotes para ofrecer junto con Jesucristo, sumo sacerdote, el mismo sacrificio que él ofrece. Igualmente, en cuanto hostias y víctimas deben inmolarse y sacrificarse con él para gloria de Dios. Miren tan hermoso eso. Cuando nosotros estamos en el sacrificio de la Santa Misa, estamos viviendo de manera particular, hermanos, esa calidad de hostia y de sacerdotes, ese profundo sacrificio. Es que Él nos está invitando
a participar con Él de esta celebración. Y si sabemos que la Santa Misa es el sacrificio de Cristo, cruento en el Calvario, incruento en cada celebración de la misa. Es decir, cada celebración de la misa es la actualización, vivencia real de la muerte y resurrección del Señor. Entonces nosotros nos estamos ofreciendo como hostias vivas con Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Como cristiano y miembros del cuerpo místico de Cristo, hacemos uso de ese derecho que Él nos ha dado para ofrecer a Dios con el sacerdote y el mismo Jesucristo el sacrificio de su cuerpo y de su sangre en la Santa Misa, con las mismas disposiciones con que los ofrece Jesucristo. ¿Con qué disposiciones santas y divinas se lo ofrece su Hijo Jesús? ¿Con qué humildad, pureza, santidad, desprendimiento de sí mismo y de todas las cosas? ¿Con cuánta aplicación a Dios, caridad hacia los hombres y con cuánto amor a su Padre Celestial? Por eso, dice San Juan Eudes, únete a estas disposiciones de Jesús y ruégale que las imprima en ti. Hermano que me estás escuchando a través de Mundo Católico, ¿cómo estás asistiendo a la Santa Misa? ¿Ves lo fundamental de esta celebración? ¿Llegas tarde a la misa? ¿Llegas tarde al sacrificio de Cristo? ¿Llegas tarde al banquete del amor que Dios te da, su cuerpo y su sangre? ¿Llegas preocupado por muchos problemas y situaciones de tu vida? ¿Llegas concentrado en otras cosas o con tu celular en la mano? Si no estoy mal, hace como año y medio, como 2 años, no tengo ahorita esa presente, esa locución del Santo Padre, de nuestro Papa Francisco, cuando él decía, cosa bruta. Miren lo que decía, cosa bruta, cuando una persona está en la celebración de la misa tomando fotos por un lado y por otro. Lo decía el Papa en una audiencia hablando sobre el sacramento de la Eucaristía, que no tiene sentido que yo esté dentro de una celebración tomando fotografías cuando debemos estar viviendo el misterio más grande, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero eso se ha vuelto de moda en muchas comunidades, en muchas parroquias, y es algo que simplemente es desorden y que nos está mostrando que no estamos concentrados en el santo sacrificio de la misa. Por eso les digo, el Papa Francisco lo decía hace 1 o 2 años en una alocución de un miércoles, en una catequesis sobre la celebración de la Eucaristía. Ojalá pudiéramos ver cuándo fue que el Papa dijo esta catequesis y que él decía esta corrección. Por tanto, dice San Juan Eudes, únete a las intenciones con que Cristo ofrece la Eucaristía. Se las voy a leer cuáles son, porque son 5. Ustedes las pueden copiar
las pueden tener en sus libros espirituales para que siempre se acuerden. La primera intención de Cristo nuestro Señor al celebrar la Eucaristía es honrar a su Padre Celestial con honor, gloria y amor dignos de Él. Miren, honrar a su Padre con honor, gloria y amor dignos de Él. Tenemos que pedirle esa gracia al Señor. Ayúdanos a honrar a tu Padre Celestial junto contigo, Señor Jesús, junto con el sacerdote que está actuando en persona Christi, presidiendo la comunidad. Honrar a nuestro Padre Celestial. La segunda intención, darle acciones de gracias dignas de su bondad. Darle acciones de gracias dignas de su bondad por los favores que ha hecho siempre a todas las criaturas. Hermoso. Agradecerle al Señor. Miren, por tantos beneficios que Él nos da. Acción de gracias por todos los dones que Él nos concede, por todas las bendiciones, favores que le ha dado a la humanidad, el don de la vida, el don de la creación, el don de la nueva creación con la resurrección de su Hijo Jesucristo, el permitirnos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. La tercera, satisfacer plenamente por todos los pecados del mundo. Por eso, en cada celebración de la Eucaristía, Cristo, nuevamente crucificado, derrama su sangre por amor a la humanidad. Pide al Padre que lo mire a Él crucificado, ofrecido en el altar, en perdón, en reparación por los pecados de la humanidad. La cuarta, para que se cumplan sus designios y voluntades. Esta es muy importante, porque es la que nosotros vivimos a través de cada oración del Padre Nuestro. Queremos que se haga la divina voluntad, y la Eucaristía está pidiendo que se haga la divina voluntad. Y la quinta, para impetrar de Él cuanto necesitan los hombres para el alma y el cuerpo. Impetrar, pedirle a Dios que nos dé todos los beneficios y las gracias que necesitamos para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Dice San Juan Eudes, conforme a estas 5 intenciones de Jesucristo, ofrecerás a Dios el santo sacrificio de la misa. Qué regalo tan grande, hermanos, que nosotros tenemos. Si estas 5 intenciones las colocamos en un papelito y las pegamos y nos acordamos, o en nuestro libro de oraciones católicas, cuando estoy en la iglesia, cuando voy a celebrar la Eucaristía, Dios me está invitando a que me acoja a esas 5 intenciones de Jesucristo, pidiéndole que me las regale para vivir dignamente el santo sacrificio. Luego dice él, en honor de la Santísima Trinidad, en honor de lo que Jesucristo es en sí mismo, en sus estados, misterios, cualidades, acciones, sufrimientos, en honor de cuanto realiza por misericordia o por justicia en su Santa Madre,
en sus ángeles, en sus santos, en la iglesia triunfante, militante, purgante, en todas las criaturas del cielo, de la tierra y hasta el infierno. O sea, fíjense que esa es la primera intención. Honora al Padre Celestial, honora a la misma Trinidad, a la acción trinitaria, por todos los honores, beneficios que nos concede. Dándole gracias a Dios por los bienes temporales y eternos que ha comunicado a la humanidad sagrada de su Hijo, a la Santísima Virgen, a los ángeles, a todos los hombres, pero de manera especial a ti, a cada uno de ustedes. Por eso, dicen los santos, vale más una misa bien vivida aquí en la tierra que 1000 que se celebren después de muerte. Para satisfacer a la divina justicia por todos tus pecados, por los pecados del mundo, especialmente por las almas del purgatorio, especialmente por los que están alejados de Dios, para que se realicen esos designios, voluntades, especialmente los que Dios tiene con cada uno de nosotros, y para alcanzar para ti y para los hombres las gracias necesarias para que Dios sea servido, honrado por todos según la perfección que nos pide a cada uno. Todo esto en calidad de hostia. Tú, hermano, que me estás escuchando, hermana, en calidad de hostia, estamos invitados a ofrecernos con Jesús mismo como hostia santa por las manos de nuestros sacerdotes. Dice también San Juan Eudes, prepárate a comulgar al menos espiritualmente, porque nuestro Señor Jesucristo, que te ama infinitamente, se hace presente en este sacrificio, no solo para estar contigo y comunicarte sus dones y sus gracias. Fíjense, para estar con nosotros, comunicarnos su gracia, sus dones, sus virtudes, su santidad. Pero no solamente para eso, sino porque Él tiene deseo de hacer su morada en tu corazón y de darse a sí mismo mediante la comunión sacramental o espiritual. Cuando recibimos a Jesús en la comunión, Él quiere hacer morada en tu corazón, en tu interior. O sea que tú te conviertes en ese momento en tabernáculo de Jesús. Muchas personas cuando reciben la comunión a veces se van a orar directamente a la capilla del Santísimo, pero yo creo que no. En ese momento deberíamos de arrodillarnos en el lugar donde estamos en nuestro puesto, porque en ese momento Jesús está en tu corazón, está en mi corazón, y por eso, hermanos, tenemos que adorarlo, porque Él está haciendo morada en nosotros. Qué hermoso. Jesús viene a hacer morada en nosotros. O sea que ustedes y yo, en el momento en que comulgamos, recibimos al Señor, nos hacemos santuarios vivos de su presencia. Nos hacemos santuarios vivos de su amor. Entonces, deberíamos de arrodillarnos en ese momento y adorarlo en nuestro corazón.
Por eso, hermanos, no se puede entender que después de salir de la misa, del sacrificio de la Eucaristía, nosotros salgamos y cometamos barbaridades, hagamos daño a los demás. Eso significaría que no estamos convertidos, que todavía no estamos preparados y que la celebración de la Eucaristía no está haciendo efecto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos estamos preparando espiritualmente antes de la celebración, porque no estamos 15 o 20 minutos, por lo menos, antes de la misa para estar adorando al Señor y prepararnos. Y eso no solamente para cada uno de ustedes como laicos, para nosotros los sacerdotes también. Deberíamos ser los primeros en estar ya en la sacristía haciendo la oración para prepararnos para vivir ese momento de la celebración. Humíllate a Él, dice San Juan Eudes. Humíllate delante de Dios, consciente de que eres indigno de recibirlo, pero al mismo tiempo atendiendo su ardiente deseo, tú también deséalo recibir e invítalo con actos de amor a venir a ti para que Él more en ti. Es decir, somos indignos, somos pecadores, pero el Señor quiere venir a nuestra vida y por consiguiente es importante prepararnos en el corazón, humillarnos ante el Señor para recibirlo en este momento. Y al final, dice San Juan Eudes, agradécele al Señor las gracias que te ha hecho en esta santa misa. Retírate de ella con el firme propósito de emplear el día en su servicio y con el pensamiento de que en adelante debes tú ser una hostia muerta y viva al mismo tiempo. Muerta a todo lo que no es de Dios y viva en Dios, para Dios, sacrificada para Dios. Decir que nuestra vida diaria tiene que ser un vivir para el Señor, un vivir para construir el reino de Dios, un vivir para ayudar a los hermanos, para ser servidores de los demás. Y eso solamente lo hacemos cuando nuestra misa ha sido preparada. Y voy a darles un secreto que nos dice San Juan Eudes para prepararnos mucho mejor para la Santa Comunión. Él dice así: si tú quieres, aparte de toda la preparación que hemos hablado a lo largo de este momento, que si nosotros queremos recibir de una manera especial a Jesús en la Eucaristía, invitemos a la Santísima Virgen María para que ella venga a comulgar con nosotros. ¿No les parece eso algo muy grande? Para que la Santísima Virgen María venga cuando estamos haciendo la fila de la comunión, pedirle que ella nos acompañe ciertamente para recibir a su Hijo.
para recibir al Señor. De la misma manera como ella lo llevó en su vientre virginal, pero también lo recibió sacramentalmente en la tierra. Eso es algo muy grande, porque si es María Santísima la que nos acompaña a comulgar, a recibir a su Hijo, nosotros vamos a recibir dignamente su presencia. O sea que es nuestra Madre la que nos va a acompañar dignamente para recibir a su Hijo y nos va a ayudar, por supuesto, para recibirlo dignamente. Pues También, se me hace importantísimo, padre, se me hace importantísimo el hecho de que invitemos a la Santísima Virgen a morar en nosotros para recibir a su Hijo, porque no podemos pensar que la Virgen no haya tenido este privilegio de comulgar de manos de su Hijo tras la cena formal de la Pascua, ¿verdad? Y la cena legal que ellos realizaban en la Pascua y que estaba con sus discípulos. Estamos seguros que María preparó todo y estuvo pendiente de la cocina y seguramente recibió de manos de su Hijo la Eucaristía y después la recibió de los apóstoles. Así que es algo sumamente importante lo que nos dice. Y yo le interrumpo porque sé que su tiempo vale mucho y que hay alguna cosa que quisiera yo preguntarle de lo que nos ha expuesto. Usted nos ha dicho muchos tips para podernos preparar a la Santa Misa de una manera digna. Yo le quiero preguntar, antes usted nos ha hablado de que tenemos que estar en estado de gracia, nos ha hablado de que tenemos que estar dignamente espiritualmente, pero hay unos pequeños detalles que podemos tomar nosotros como base para poder también asistir dignamente. Por ejemplo, algo que se me ocurre, y usted ya me dirá qué otra cosa nos puede sugerir, guardar silencio antes de ir a la Sagrada Eucaristía y antes de ir a la Santa Misa. Es decir, en lugar de ir en nuestro automóvil con la música a todo volumen, pues apagar el volumen del radio para poder llegar a la Santa Misa de una manera con silencio interior. Esta sería una pequeña norma, yo lo uso como pequeña norma. Yo apago el radio, apago todo, porque voy a recibir al Señor. ¿Qué otra cosa nos sugiere para prepararnos por antes? eso, sí, por eso dice San Juan Eudes, apenas salgas de tu casa, para ir a la misa, considera lo que vas a ir a hacer. Entonces eso nos invita a que, exacto, si vamos en nuestro coche, en nuestro automóvil, debemos ir en silencio, ¿cierto? Debemos ir en contemplación. Otro tip importante, mira, apagar el celular. Eso es importante, apagar el celular, porque muchas personas están dentro de la misa y entonces están preocupados porque ciertamente tienen otras ocupaciones, pero si hemos dicho que la misa es la ocupación más importante, la acción divina más importante, lo primero que debemos hacer nosotros es apagar el celular o dejar el celular en el coche, en el auto, porque si no, o si lo dejamos junto a nosotros, si suena el celular, pues perturba toda la asamblea. Y si también nos empieza a vibrar, porque hay gente que dice, bueno, yo lo dejo en vibrador, tú estás desconcentrado porque estás allí pensando quién me llama, qué pasó, hay algo urgente, hay algún problema, y entonces eso nos va a estar perturbando. Otro aspecto importante es invocar al Espíritu Santo, es decir, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que en esa preparación nosotros sepamos que vamos a vivir ese misterio de Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una oración breve al Espíritu Santo. Podemos decir, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa, 3 veces. Es una pequeña ejaculatoria, una oración que nos va a ayudar a concentrarnos. Otro tip importante, creo yo, es el de tener nuestros libritos o misales de las lecturas
para que en casa podamos, ojalá un poquito antes o al llegar al templo, podamos saber cuáles son las lecturas del día o podamos conocer el ordo, es decir, el día litúrgico, ¿no? Porque hay muchas personas que llegan a la misa y no saben, hoy es la celebración del Corpus Christi. Nosotros sabemos que esta celebración se hace en jueves, pero pastoralmente la estamos celebrando en domingo. La iglesia nos ha pedido que la celebremos en domingo. ¿Por qué? Para ayudar a que todo el pueblo de Dios pueda asistir. Normalmente un jueves, que es un día normal, pues la gente de pronto, por todas sus ocupaciones, no se dan cuenta de lo importante que es esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, y que es un día de guarda, de precepto. Entonces la iglesia nos pide, vamos a celebrarla el domingo posterior al Corpus Christi, pastoralmente, para que toda la comunidad pueda asistir. Entonces es bueno tener nuestro misalito diario para que al menos sepamos, oye, estamos en qué ciclo, estamos en cuáles lecturas, cuál es el santo de este día, y así no nos coja por sorpresa, ¿no? Y lleguemos y digamos, no sabía que era este santo, no sabía que era esta celebración. El color de ornamento litúrgico del sacerdote es rojo o es verde, ¿cuál es? Entonces creo que ese es un aspecto también importante. Ese misalito lo podemos comprar mes a mes en cualquier comunidad católica y ahí nos vamos guiando. Otro tip importante, yo creo también, es la manera como asistimos vestidos ciertamente a nuestras celebraciones. Yo no sé por qué en las celebraciones de nuestros hermanos de otras denominaciones o comunidades, pues van bien vestidos a a sus celebraciones. Nosotros como católicos deberíamos ir mejor vestidos, ciertamente, ¿no? A las celebraciones. A veces hay personas chicas o los hombres también que van en short o van de cualquier manera y creo que no, creo que deberíamos ir mejor vestidos. Esto es algo importante porque estamos celebrando el misterio de los misterios de nuestra fe. Entonces, debemos ir mejor vestidos también, mejor también físicamente, corporalmente, porque es el encuentro con el Señor. Yo creo que esos aspectos son importantes. Y uno que es muy básico es, como es una participación plena y activa, pues responder donde se nos invita a responder, cantar donde estamos llamados a cantar, hacer los silencios en los momentos que son, cuando termina nuestra celebración, esperar la bendición del sacerdote, porque hay mucha gente que por el apuro, entonces está terminando el padre la oración poscomunión y ya están saliendo de la iglesia, ya están saliendo, no se esperan para darse la bendición final. Y la bendición final es algo muy, muy hermoso, muy importante. Por eso se nos dice, al terminar esta celebración, vayamos todos en la paz del Señor. Cuando se dice la Santa Misa, es enviados a ser testigos del Evangelio. Entonces no deberíamos salir corriendo de nuestra celebración. Y desde luego, usted nos ha dado cosas muy importantes que nos pueden ayudar muchísimo a tener mayor profundidad. Del Padre Pío hay una norma que aprendí que me gusta mucho y que es desde que salgo de la iglesia, ya para allá a mi casa, ya llego a mi casa normal y sé que voy al día siguiente poder asistir a la misa, empiezo a darle gracias a Dios de que voy a poder asistir a la Santa Misa. Y antes de ir a la misa, cuando ya nos vamos en camino o un poco antes, cuando me estoy arreglando, darle las gracias por el regalo de la Sagrada Eucaristía y de poder comulgar. Creo que es un don maravilloso y hay que darle las gracias. Cuando nosotros le damos gracias a Dios de este don, el Señor nos multiplica esa conciencia profunda de lo que vamos a realizar, ¿verdad? Con esa gratitud. Y el Padre Pío le pedía también, el Padre Pío tenía la presencia eucarística como
acabado de comulgar, desde el momento que comulgaba hasta el día siguiente que volvía a recibir la comunión. Hay que pedírselo al Señor. Déjame tu presencia eucarística, a pesar de mi miseria, hasta mañana que te voy a volver a comulgar, si tú me lo permites y me das esa gracia. Pues bien, Padre, darle las gracias a usted en este día, felicitarlo, porque también es un día sacerdotal por excelencia, esta fiesta del Corpus Christi, hecha para honrar y darle toda la gloria, el honor y la alabanza al cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no como un memorial o una tradición, sino con su presencia viva y real, ¿verdad? Que nos deja en cada sagrario, y por eso defendamos la Eucaristía, amemos la Eucaristía y preparémonos para cada Santa Misa como si fuera la última de nuestra vida, porque eso nos ayudará muchísimo a que seamos muy devotos y con mucha devoción y mucha seriedad y responsabilidad y profundidad asistir al santo sacrificio de la misa. Pues Padre Luis Fernando, queremos darle las gracias por su participación en este día de Corpus Christi, dándole una amplísima felicitación por su sacerdocio y su ministerio sacerdotal, que disfrute muchísimo este día y que esa gracia de ser sacerdote la multiplique a muchísimas personas que tanto necesitamos de este ministerio tan maravilloso. Muchísimas gracias, Padre. Quiero agradecerte, querida Cecilia, a tu programa del Mundo Católico, a todos los que están allí, por esta labor que ustedes hacen. Y sí, invitarlos a todos ustedes a que amemos la Eucaristía, y donde tenemos la oportunidad de asistir, vayamos con los protocolos, como sea, pero asistamos, porque no se puede quedar en una virtualidad. Y si tú me lo permites, quisiera hacer una elevación a Jesús durante la misa y darles la bendición a ustedes. Por favor. Esta oración es de Juan Eudes. Voy a hacerla no completa, sino corta, para invitarlos a ustedes a meditar en este día tan santo de la Eucaristía. Oh Jesús, mi Señor y mi Dios, tú te haces presente en este altar para que yo te contemple y adore, te ame y glorifique, para comunicarme y aplicarme tus méritos. También para recordarme el gran amor que te hizo padecer y morir por mí en una cruz. Te adoro, te bendigo y glorifico en todas las formas posibles. Cuánto deseo ser todo amor por ti y amarte perfectamente. ¿Quién me concediera verme transformado en fuego ardiente y en purísima llama de amor a ti? Ángeles, santos y santas del paraíso, dadme vuestro amor para emplearlo en amar a mi Jesús. Hombres, criaturas capaces de amar, dadme vuestros corazones para sacrificarlos a mi Salvador. Si yo tuviera, Salvador dulcísimo, todo el amor del cielo y de la tierra, gustoso lo dirigiría hacia ti. Cuán adorado, amado, glorificado eres sobre este altar de la misa. Tú, el Hijo amadísimo del Padre eterno, por los millares de ángeles que te rodean. Pero cuánto más deberían honrarte, alabarte, amarte y adorarte los hombres, ya que es por ellos y no por los ángeles que allí te haces presente, que todos los ángeles y los hombres y todas las criaturas del cielo y de la tierra se conviertan en adoración, amor, glorificación a ti, que todos los poderes de tu divinidad y humanidad te magnifiquen y amen eternamente. Adoro, Jesús poderosísimo, el poder de tus palabras que cambian la naturaleza grosera y terrestre del pan y del vino en la sustancia de tu precioso cuerpo y sangre. Me entrego totalmente a ese mismo poder para que cambie la pesadez, frialdad, aridez de mi corazón terrestre y árido por el ardor, la ternura y agilidad de los afectos y disposiciones de tu corazón celestial y divino. Que yo me transforme de tal manera en ti que ya no tenga sino un corazón
un espíritu, una voluntad, un alma, una vida contigo. Virgen María, te pido que me ayudes a no temer ni aborrecer ya nada fuera del pecado y no buscar y estimar cosa distinta de tu gloria. Virgen María, que mis comuniones cada día en la tierra sean acompañadas por ti. Amén. Que el Señor a todos los bendiga en este día santo, jueves del Corpus Christi, de la Eucaristía. Amemos a Jesús en los sagrarios y como los pastorcitos de Fátima lo hacían, reparemos, adoremos a Jesús presente en la Eucaristía. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Luis Fernando Uribe. Feliz día de Corpus, lleno de gracias para usted y para su feligresía. Gracias por participar aquí en Mundo Católico de esta celebración tan importante, enseñándonos cómo asistir dignamente a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa. Muchas gracias.